Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Estamos a día 16 de mayo del 2025 y vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti y para el día de hoy. Recuerda que son lecturas generales, que no tiene por qué resonar todo con tu situación personal, ¿vale? Recuerda también que este canal es para ti si eres de signo solar o ascendente Escorpio. En el caso en el que quieras saber información sobre alguien en particular que sea de signo Escorpio, también te recomiendo que veas este vídeo. Bueno, vamos a empezar primero con este oráculo y vamos a mirar, os sale algo que creías terminado, vuelve a tu vida. Muchas veces pensamos que las cosas terminan, que las cosas acaban, que las relaciones han terminado y nada más lejos de la realidad. Lo que te quieren decir es que algo que tú pensabas muerto volverá a florecer, ¿vale? Eso es algo interesante que tienes que ver. Por otra parte, te hablan de nace una nueva oportunidad para ti. Una nueva oportunidad tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Yo estoy viendo que alguien nuevo entra en tu vida, pero también estoy viendo que alguien del pasado regresa. Es decir, que dependiendo de la situación por la cual tú estás pasando, Escorpio, será una cosa o será la otra. Recuerda que son lecturas generales y que tienes que adaptarla a tu situación. Como digo, si tu caso es que estás esperando a alguien del pasado que tú creías que había terminado, si tú estás esperando quizá esa nueva oportunidad con alguien, esa nueva oportunidad va a llegar, de hecho es lo que te están diciendo, pero también te hablan de nuevas oportunidades en el amor, en el terreno sentimental y en el terreno emocional. Entonces, partiendo de la base de que en muchos de los casos tendréis a alguien en vuestro corazón, alguien con quien queráis retomar una relación o una amistad, te dicen que alguien nuevo también va a entrar. Alguien nuevo entrará en tu vida, ¿vale? Y alguien del pasado también, para los casos. En el caso en el que sea del terreno laboral que estemos hablando, yo veo una nueva oportunidad en el terreno laboral, una oportunidad que te va a hacer ser más independiente y más libre. Es decir, que puede ser que pongas en marcha un negocio que tengas en mente, que te dé más libertad o te dé más independencia a la hora de trabajar, ¿vale? Para que me entendáis un poquito. Te dicen que vas a estar en una etapa en la que vas a sentirte más seguro o segura, una etapa en la que vas a creer mucho más en ti, cosa que hacía tiempo que no conseguías, ¿vale? Vas a empezar a creer más en tus nuevas oportunidades, en esas oportunidades, como he dicho, que te brinda la vida, en esas oportunidades tan maravillosas en las que hay que poner empeño. Esa oportunidad laboral va a hacerte tener más libertad a la hora de poder moverte, es decir, no vas a estar tan encerrado quizá en un sitio, sino que vas a tener, pues como he dicho, esa oportunidad de poder ser más libre, de poder viajar más, de poder tener más libertad para hacer tus cosas personales, ¿vale? Que creo que va a ser un trabajo en el que no vas a estar tan como atado o atada, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen. Mirad, nos vienen cambios positivos que no esperas, ¿eh? Cambios positivos que no esperas, cambios positivos, como digo, que van a llegarte en el transcurso de estos días. Recuerda que las lecturas yo las hago diarias, pero no significa que la lectura sea para el día de hoy, sino puede ser en el transcurso de 2-3 días, máximo una semana. Estos cambios positivos van a venirte, pero además van a venirte inesperadamente. O sea, yo veo que alguien se va a comunicar contigo para darte esa oportunidad laboral que tanto deseas y que quizá pues no esperas, porque puede ser que ya hayas dado por perdida esa opción y resulta que vuelve a florecer.
al mismo nivel el terreno sentimental. Va a haber cambios positivos con alguien con quien a día de hoy yo os veo lejos, os veo separados, veo como una energía muy fuerte pero que ya no está cerca de ti, y me dicen que va a haber cambios positivos también con esa energía. Te dicen que vas a tomar la decisión correcta tanto en el terreno laboral como en el sentimental. Ojo, porque esta lectura del oráculo es bastante profunda, una lectura que es como muy densa. Tener en cuenta que nos están hablando en varias facetas de tu vida, pero sobre todo lo más importante es que nos hablan de esas nuevas oportunidades, de que lo que creías terminado vuelve a florecer y desde luego regresará a tu vida. He dicho antes que pueden ser personas o oportunidades laborales. Fíjate que esos cambios positivos no los esperas. Es decir, que son inesperados, que tomarás la decisión correcta en el momento en el que tengas que tomarlas y que lograrás grandes cosas. Grandes cosas, como digo, tanto en el terreno personal como en el terreno laboral. Yo te veo trabajando en lo que a ti más te gusta. Fíjate que esa oportunidad de ese trabajo que ya no esperabas tener te va a dar la libertad para poder quizás tener una vida social como más plena, que a lo mejor a día de hoy de tanto trabajo y tanto estrés pues a lo mejor no tienes tiempo para ti. Pues esta nueva oportunidad sí que te va a dar tiempo para poder disfrutar un poquito más de ti, de tus seres queridos y de las personas que están a tu alrededor. Como digo, también en el terreno sentimental te vienen oportunidades nuevas, alguien va a regresar a tu vida, y en el caso en el que no estés esperando a nadie, en el caso en el que estés soltero o soltera, también se te va a dar la oportunidad de conocer a alguien muy especial para ti. Luego te hablan también de que tienes que escuchar los consejos sabios de alguien, ¿vale? Tienes que escuchar los consejos de una persona, alguien que te puede aconsejar tanto en esa toma de decisiones que va a ser correcta, es decir, que la toma de decisiones que vas a realizar es correcta o va a ser correcta, pero yo creo que sería conveniente que escucharas los consejos de alguien mayor que tú o de alguien más sabio que tú en estos temas. Ojo, no significa que tú no seas inteligente, sino que quizá haya alguien cerca de ti o a tu alrededor que tenga o vea las cosas desde otro punto de vista y puedan ayudarte a tomar las decisiones correctas. Fíjate que te vienen momentos felices, tanto, como he dicho antes, en el terreno personal como en el terreno sentimental. La última carta que nos cierra la lectura del oráculo, que no del vídeo, ¿vale? Es una carta bastante interesante porque te dicen que tendrás que tomar una decisión difícil, pero como bien te ha dicho esta carta, te hablan de que tomarás una decisión correcta, difícil por lo que viene aquí, pero correcta. Entonces, no les des demasiadas vueltas a las cosas, Escorpio, tomas las decisiones basándote en lo que realmente tú quieres, porque la decisión que tomes será la correcta en el momento en el que la tomes. Si necesitas consejos de alguien sabio, más mayor o más sabio en cuestiones de esta situación que te está ocurriendo a ti, escúchalo o escúchala porque creo que va a venirte muy, muy bien. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Vale. A ver, vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a ver qué nos dice el tarot. A ver, Escorpio, quiero saber qué información más nos da. Vamos a empezar a colocar cartas, que tenemos bastantes aquí. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar a colocarlas y ahora las vemos. Mirad,
nos sale la reina de pentáculos, nos sale el 5 de pentáculos, nos sale la princesa de espadas y nos sale el 9 de pentáculos. Mirar, aquí nos sale una persona que sabe perfectamente lo que quiere, ¿vale? Aquí nos sale el 5 de copas, que os he dicho antes que era el 5 de pentáculos, pero no es el 5 de copas. Mirad, aquí es una persona que sabe perfectamente lo que quiere, tienes las ideas muy claras y vas a tomar decisiones de alejarte de algo o de alguien. Mirar esta carta, lo que nos está indicando. Esta carta nos dice que aunque en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu ser, no es algo que quieras hacer, o sea, no es algo que tengas muy claro, o sea, no es una decisión que tomes a la ligera, esta carta sí que nos está diciendo, o en este caso yo veo que tomarás las decisiones correctas en cada momento, pensándolo bien. Esta reina de pentáculos es una carta que nos habla de una personalidad como muy certera, ¿vale? Una personalidad sin hacer daño a los demás, pero siempre tomando las decisiones que en este momento tú quieres tomar, ¿vale? Creo que te tienes que alejar de algo, de alguien, es algo de lo que tienes que huir, ¿vale? De alejarte, o quizás sea el caso en el que tienes que dejar atrás o decir a cierta persona que se aleje de tu vida por el bien de ambos dos. Fíjate que aquí también estoy viendo una conversación que vas a tener con alguien que te va a dar buenos consejos con respecto al terreno laboral. Mira que el 9 de pentáculos es una carta que nos habla de la espera, es una carta que nos habla de la espera, de la necesidad de recoger todo eso que llevas sembrando. La vida va a darte, yo creo que todo lo bueno que llevas sembrando durante mucho tiempo, la vida va a darte por fin esa recompensa que llevas esperando por largo periodo de tiempo. Aquí nos salen también las ataduras con con este 10 de espadas. Estas ataduras y estas traiciones que has podido tener con alguien te ha traicionado, pero tú no pierdes la esperanza quizá en que esta persona regrese de nuevo a tu vida. Alguien que te traicionó en el pasado y alguien que te hizo mal. Recuerda lo que nos ha dicho el oráculo, no está todo perdido. Algo que tú creías terminado no lo está, ¿vale? No lo está. Entonces, la estrella nos habla de las esperanzas que tienes en que alguien que te hizo daño y te hizo mal, te traicionó, te mintió y te engañó, vuelva a hablar contigo. Aquí hemos visto esa conversación que vas a tener con alguien que va a ayudarte en el terreno económico laboral a tomar la decisión correcta respecto a una nueva oportunidad. Y estas dos cartas yo veo que por fin lograrás quizás salir de dudas con respecto a una situación, con respecto a un engaño, con respecto a alguien en particular. Fíjate que las otras dos son la rueda de la fortuna y el 8 de pentáculos. Nos hablan de esa prudencia. Prudencia a la hora de hablar, a la hora de conversar, a la hora de tomar decisiones, pero también prudencia con respecto a esta persona del pasado. Os he dicho que alguien va a volver y volverá. En el caso en el que no estés esperando a nadie, se te ven nuevas oportunidades, ¿vale? Alguien nuevo va a entrar en tu vida y tú vas a tener mucha prudencia a la hora de entablar conversaciones nuevas, a la hora de conocer a gente nueva. Yo creo que por miedo a lo que te hicieron en el pasado, ¿vale? Vas a estar como un poco confuso o confusa, pero se te ven movimientos por destino, movimientos importantes. La rueda de la fortuna es una de las mejores cartas del tarot y nos están hablando precisamente de esos movimientos que va a haber por destino en tu vida, movimientos tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Como digo, hay que ser prudente a la hora de tomar decisiones, de ahí que las tomes con calma, pero tomarás la decisión correcta. Recuerda que es lo que nos ha dicho el oráculo.
Luego, por otra parte, nos sale el 5 de varas. El 5 de varas es la carta que nos habla de la precaución, ¿vale? Del ser precavido a la hora de, fíjate que nos sale la prudencia y la precaución, ser precavido a la hora de tomar decisiones, ser precavido a la hora de conocer a gente nueva. Tienes como un conflicto interno entre lo que quieres realmente y lo que piensas que debes de hacer, pero como he dicho, al final lograrás tener un equilibrio en tus relaciones, tanto de pareja como de amistad, familiar y relaciones laborales. A ver qué más nos quieren decir. Bueno, parece ser, aquí estamos, venga, sacamos estas dos y terminamos con la lectura del tarot. Mirad, nos sale este as de oros y este 9 de espadas. Mirad, el 9 de espadas nos hablan del dolor interno, del ver todo negro, del no saber muy bien qué hacer con una situación en concreto, pero no te preocupes porque el as de oros es una carta que nos habla de inicios nuevos, tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Este as de oros es una carta importante, una carta que nos habla del poder que tienes tú, del poder que tienes en tus manos, del poder que tienes sobre muchas cosas, pero quizá lo veas todo como demasiado negro y no encuentres la solución al momento, y de ahí que haya alguien, por lo que yo puedo ver, que te ayude en ese momento de tomar esa decisión tan trascendental para ti, ¿vale? Vamos a ver ahora qué horóscopos salen en la lectura, ¿vale? ¿Qué horóscopos son, pues según la persona que vaya a volver a tu vida, la persona nueva que vaya a entrar, esa persona del pasado? Son horóscopos que te puedan resonar respecto a la lectura de hoy. Mirar, vamos a sacar 3, en este caso es Escorpio, nuestro horóscopo sale en la lectura, puede ser que tu persona de interés sea de signo Escorpio. Nos hablan también de Cáncer, signos de agua, y nos sale también el signo de Géminis. Estos son los 3 horóscopos que tienen que ver con la lectura de hoy. Puede ser que sean personas cercanas a ti o personas nuevas que entren en tu vida, ¿vale? Recuerda, Escorpio, Cáncer o Géminis. Ponme en comentarios si alguna persona de tu interés es alguno de estos signos para ver si ha resonado la lectura del día de hoy para ti. Voy a sacaros también un mensaje, en este caso voy a sacaros mensajes de amor. Vamos a ver qué mensaje te da el oráculo del amor. A ver qué mensajes de amor quieren decirte. Venga, vamos allá. Vamos a ver qué mensaje te quieren decir de amor tus ángeles. Vale, mirad. Mirad, nos sale la carta del ego, la reunión y el revelar. Mirad, nos dicen que hay alguien que tiene demasiado ego. Te dicen que él dejó o ella dejó que su orgullo se interpusiera en vuestra conexión. Es decir, hay alguien particularmente en tu vida que tiene mucho ego y eso fue lo que desencadenó quizá la ruptura contigo, pero ojo, no estamos hablando solo del terreno laboral, o sea, perdón, del sentimental, sino también puede ser del familiar o los amigos, ¿eh? Luego, por otra parte, nos habla de una reunión y te dicen, siempre volveremos el uno al otro. Recuerda que te he dicho que va a haber una resolución, que alguien va a regresar nuevamente a tu vida, ¿vale? Y sobre todo, también te he dicho que hay algo que no está terminado, que tú creías que sí, pero que en realidad no lo está. Y fíjate lo que te dicen, siempre volveremos el uno al otro. Y luego la carta del revelar es una carta importante porque te dicen
que quiere decirte la verdad. En muchos de los casos habéis tenido o no habéis tenido la oportunidad de saber qué ocurrió con esta persona del pasado. No habéis tenido la oportunidad de ver qué es lo que pudo pasar para que vuestra relación se rompiese, y creo que esto es interesante de entender porque alguien quiere decirte toda la verdad de una situación. Así que nada más, Escorpio, gracias por pasarte por aquí, por ver el vídeo, por comentarlo, por suscribirte y por compartirlo. Nos vemos mañana en un siguiente vídeo. Un besito enorme. Adiós.